¿Qué pasaría si te dijera que en las profundidades de la historia existió una reina a quien le fueron arrancados los ojos, no como un castigo, sino como un intento retorcido de revelarle la verdad? Esto podría sonar como el material de leyendas oscuras o cuentos espeluznantes de horror. Pero esta fue la dura realidad para una mujer cuya vida trágica estuvo definida no solo por su estatus real, sino por una poderosa conspiración que llevó a su mutilación. Esta es la historia de la princesa Margarita de Austria, a quien le arrancaron los ojos en un intento por manipular su papel dentro de la dinastía Habsburgo. Margarita de Austria, nacida a finales del siglo XV, no fue simplemente una pieza en un juego real de poder, sino una víctima de la ambición política, la traición y una creencia profundamente arraigada en la naturaleza mística y supersticiosa de su época. Fue criada en la poderosa corte de la familia Habsburgo, una de las dinastías más influyentes de Europa, cuyos miembros estaban impulsados por una obsesión con mantener y expandir su poder. Pero detrás de la grandeza y la política, la vida de Margarita dio un giro espantoso cuando fue sometida a uno de los actos de mutilación más perturbadores de la historia. Los Habsburgo eran conocidos por su despiadada determinación al mantener su influencia y riqueza. En su búsqueda de la continuidad dinástica, a menudo recurrían a medidas extremas. La propia familia de Margarita, que incluía figuras como su padre, el emperador Maximiliano I, y su tío, el rey Fernando de España, la veía no como una hija o hermana, sino como un medio para un fin político. En una época donde las líneas entre los matrimonios políticos, la consolidación del poder y las relaciones personales estaban difusas, el destino de Margarita estuvo sellado por las acciones de los hombres que la rodeaban, quienes no la vieron como un individuo, sino como una herramienta para avanzar en las ambiciones de su dinastía. En el corazón de la tragedia de Margarita estaba su matrimonio con Filiberto II, duque de Saboya. Mientras que esta unión estaba destinada a consolidar alianzas políticas, pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. Los ojos de Margarita fueron arrancados en un retorcido intento de forzarla a ver la verdad sobre los tratos de su familia, la conspiración que la rodeaba y la manipulación de la que había sido parte sin saberlo. Se pensaba que sus ojos representaban la verdad que la familia Habsburgo le había ocultado, y la creencia era que al quitárselos, la liberarían de las ilusiones que la rodeaban. Este grotesco acto no solo fue físico, sino también un ataque emocional y psicológico que destruyó su sentido de identidad y autonomía. En los años previos a este horrible evento, Margarita había quedado atrapada en la telaraña de las conspiraciones políticas que eran comunes en las cortes de Europa durante el Renacimiento. Su matrimonio con Filiberto había parecido, en principio, un acuerdo hecho para el beneficio de ambas familias, pero pronto, a medida que las luchas internas por el poder en su familia se intensificaron, la posición de Margarita se volvió cada vez más precaria. En ese entonces, la idea de ver la verdad estaba fuertemente entrelazada con la creencia en el destino y la fatalidad. Su familia, incluido su tío Fernando, quien también era su tutor político, creía que su ceguera sería una forma de liberarla de las presiones de sus maniobras políticas. Sin embargo, en lugar de ser una liberación, su mutilación se convirtió en un símbolo de su atrapamiento, una manifestación grotesca de la impotencia que las mujeres a menudo sentían durante el Renacimiento. Margarita fue forzada a este destino retorcido porque, en el mundo medieval europeo, las mujeres eran vistas como meros instrumentos de estrategia política. Se les casaba para fortalecer alianzas y asegurar la sucesión dinástica. Sus cuerpos se utilizaban para asegurar el control de tierras, territorios y riquezas. En el caso de Margarita, su matrimonio fue visto como un movimiento estratégico para consolidar los lazos entre los Habsburgo y la poderosa familia Saboya. Pero, como sucede con frecuencia en las cortes reales, las alianzas y estructuras de poder son siempre cambiantes, y la autonomía personal de Margarita fue la primera víctima en estos esquemas. El acto de quitarle los ojos se llevó a cabo bajo el disfraz de una profunda creencia filosófica de que esto la ayudaría a ver la verdadera naturaleza del mundo en el que se había visto obligada a vivir. La creencia era que al quitarle su capacidad de ver el mundo material,
ganaría conocimiento de las verdades divinas que su familia le había ocultado. Esta justificación religiosa y filosófica jugaba con las nociones predominantes de espiritualidad de la época, donde la idea del sufrimiento a menudo se vinculaba a una mayor iluminación espiritual. Se creía que la ceguera física de Margarita la conduciría a la iluminación, liberándola de las ambiciones terrenales que habían enredado su vida. Pero la tragedia de la vida de Margarita no terminó ahí. Después de que le arrancaran los ojos, fue apartada, no solo como una princesa real, sino como una pieza descartada en el juego de ajedrez dinástico que definió a los Habsburgo. Fue confinada a una vida de aislamiento, oculta del ojo público. La misma familia que había orquestado su matrimonio y mutilación, ahora la trataba como una carga, un recordatorio de los retorcidos límites a los que estarían dispuestos a llegar para mantener su control. El aislamiento de Margarita reflejaba el trato más amplio que se daba a las mujeres durante el Renacimiento. Se las trataba como valiosas solo por sus conexiones, sus roles en la producción de herederos y su capacidad para asegurar alianzas políticas. A medida que desentrañamos el horror de la mutilación de Margarita, también debemos considerar el contexto más amplio de su vida. Fue víctima de la intensa presión política que rodeaba a las monarquías europeas de la época. Las mujeres en estas cortes eran a menudo vistas como prescindibles, su sufrimiento personal ignorado en favor de avanzar en el poder de la familia. La ceguera forzada de Margarita y su posterior exilio fueron simbólicas de las formas en que las ambiciones de la familia real le despojaron de cualquier autonomía o dignidad. Pero, ¿qué hay de los hombres que tomaron estas decisiones? Fernando, su tío y tutor político, no era solo una figura real, sino un hombre cuyas decisiones impactaron directamente el destino de Margarita. Aunque pudo haber visto su mutilación como un acto necesario para su despertar espiritual, fue una decisión tomada en el corazón de un sistema político patriarcal y brutal. Sus acciones reflejan el patrón histórico de estructuras de poder dominadas por hombres que controlaban y explotaban a las mujeres para su propio beneficio. Ahora, a medida que profundizamos en las trágicas consecuencias de la mutilación de Margarita, llegamos a la inevitable conclusión de que el acto de cortarle los ojos no fue solo un ataque físico, sino también un reflejo de la forma en que las mujeres fueron tratadas durante el Renacimiento. La vida de Margarita estuvo marcada por la intersección del poder, el control y la violencia de género. Su mutilación simboliza la pérdida definitiva de agencia para una mujer en un mundo donde su valor se determinaba por su capacidad para servir a los intereses políticos de los hombres que la rodeaban. A medida que continuamos explorando la oscura y trágica historia de Margarita de Austria, es importante entender los efectos duraderos de su mutilación, no solo en su vida, sino en el contexto más amplio de cómo las vidas de las mujeres fueron moldeadas y controladas por las fuerzas políticas y familiares durante el Renacimiento. La mutilación de Margarita no fue un acto aislado de crueldad. Fue un síntoma de las extremas medidas a las que las familias poderosas, especialmente los Habsburgo, recurrían para mantener su control dinástico sobre Europa. Cuanto más profundizamos en su vida, más vemos las intersecciones de poder, control y opresión de género que marcaron las experiencias de las mujeres reales de esta época. La vida de Margarita, desde su nacimiento en la poderosa familia Habsburgo hasta su destino final, fue producto de una época en la que la política dinástica reinaba por encima de todo y las mujeres eran vistas como peones para consolidar alianzas. La familia Habsburgo, una de las casas reales más influyentes y despiadadas de Europa, estaba obsesionada con consolidar el poder y mantener su dominio sobre Europa. Al igual que otras familias reales, los Habsburgo usaban a sus hijas en matrimonios arreglados, viéndolas como activos valiosos para cimentar lazos políticos. Para Margarita, esto significaba ser casada con Filiberto II, duque de Saboya, en un matrimonio destinado a fortalecer los lazos entre los Habsburgo y la familia Saboya. Sin embargo, como veremos, esta unión, que debía asegurar su lugar en la historia real, finalmente se convirtió en el telón de fondo de su tragedia. La decisión de quitarle los ojos a Margarita estaba arraigada en una creencia profundamente inculcada
en las prácticas místicas y religiosas de la época. En un período en el que la superstición y la espiritualidad a menudo se mezclaban con la política, no era raro que los gobernantes creyeran que las afecciones físicas o las deformidades podían tener un significado divino o místico. La familia Habsburgo, impulsada por una obsesión por mantener su línea sanguínea, pensaba que al quitarle los ojos a Margarita, podrían ayudarla a ver la verdad. Esta creencia de que la ceguera física conduciría a la iluminación espiritual estaba arraigada en la filosofía religiosa medieval, que a menudo veía el sufrimiento como un camino hacia la sabiduría divina. Era un método retorcido y bárbaro de control disfrazado de despertar espiritual. Lo más perturbador de la mutilación de Margarita es el hecho de que se llevó a cabo con la aprobación e incluso la bendición de aquellos más cercanos a ella. Su tío Fernando, quien tenía control político sobre ella, creía que al quitarle los ojos, Margarita vería con mayor claridad la verdad sobre las maniobras políticas de su familia. Estaba convencido de que su ceguera la liberaría de la mentira de la corte y le ayudaría a entender el mundo de una manera en la que nunca había podido hacerlo antes. Pero como nos dice la historia, este acto de mutilación no trajo iluminación ni claridad, fue simplemente una violación horrible e irreversible del cuerpo y la autonomía de Margarita. En lugar de liberarla de las restricciones de su vida real, la atrapó en una forma de prisión personal y política. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo afectó este acto, tan profundamente arraigado en el poder, el control y la superstición, a Margarita a nivel psicológico? Es casi imposible comprender completamente el impacto mental y emocional que tal acto grotesco tendría en una persona. Margarita, ya una pieza más en un juego dinástico, tuvo su humanidad despojada cuando le arrancaron los ojos. Ya no se la veía como una mujer, sino como una herramienta, un objeto para ser manipulado y controlado para beneficio del poder de su familia. El trauma de su mutilación debe haber sido inconmensurable, dejándola con un sentido de sí misma roto, uno que probablemente nunca se recuperó. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias trágicas, la resiliencia de Margarita brilla a través del sufrimiento posterior a su mutilación. Después de que le quitaron los ojos, fue rechazada por su familia, escondida del ojo público, como si se hubiera convertido en una vergüenza. Pero incluso en aislamiento, Margarita se negó a ser silenciada. Se cree que continuó correspondiendo con su familia y asesores, intentando afirmar su autonomía incluso cuando había sido reducida a una sombra de su antiguo ser. Sus cartas, aunque a menudo marcadas por la tristeza y un profundo sentido de pérdida, también revelan a una mujer que, a pesar de todo, aún mantenía su identidad como figura real, aunque ya no formara parte del paisaje político público. Esto nos lleva a un aspecto poderoso, y a menudo pasado por alto de la historia de Margarita. Su silencio no era una señal de derrota, sino un símbolo de su resistencia. A pesar de su trauma físico y emocional, Margarita no se desvaneció por completo en la oscuridad. Continuó luchando por su lugar en el mundo político, incluso cuando fue rechazada. Fue una de las muchas mujeres en la historia cuyas voces fueron silenciadas por los hombres que las rodeaban, pero cuyas acciones, por pequeñas que fueran, dejaron una marca perdurable en la historia. El impacto psicológico de la mutilación de Margarita se vio agravado por su exilio físico. Alejada del ojo público y mantenida en aislamiento, se convirtió en una figura olvidada, una víctima de la crueldad política cuyo sufrimiento fue en gran medida ignorado. Su historia representa a las innumerables mujeres en la historia que fueron relegadas a los márgenes del poder, no porque carecieran de habilidad o inteligencia, sino porque su valor se consideraba secundario a las ambiciones políticas de los hombres que las rodeaban. La vida de Margarita, aunque trágica, es un recordatorio de cómo las mujeres fueron tratadas como simples instrumentos de estrategia dinástica, su sufrimiento personal eclipsado por el deseo de control político. Sin embargo, la historia de la mutilación de Margarita también resalta la perturbadora intersección de la superstición y la política. En una época en que la creencia en lo sobrenatural estaba generalizada, no era raro que los monarcas creyeran que podían manipular o controlar el destino a través de actos de significado espiritual.
La mutilación de Margarita, entonces, se convierte no solo en un acto físico de crueldad, sino en un acto simbólico de poder, uno que estaba destinado a ejercer control sobre su cuerpo y su mente, forzándola a cumplir con la voluntad de la familia real. Pero, ¿qué reveló el sufrimiento de Margarita sobre las dinámicas de poder de su época? Su mutilación fue un claro ejemplo de cómo las mujeres reales a menudo eran tratadas como objetos, no como individuos. No solo le quitaron los ojos, sino también su agencia, su autonomía y su capacidad para determinar su propio destino. Se la veía como una herramienta a ser utilizada para fines políticos, y cuando su cuerpo ya no se ajustaba a la imagen que se necesitaba, fue descartada y oculta. La historia de Margarita, por trágica que sea, nos deja una lección poderosa para hoy. Habla de los peligros del poder sin control, de las formas en que los cuerpos de las mujeres han sido históricamente controlados y manipulados, y de las formas en que las fuerzas políticas y religiosas se han cruzado para dar forma a la vida de los individuos. Su sufrimiento es un recordatorio contundente de la necesidad de empatía, compasión y respeto por la dignidad humana, especialmente en el contexto del poder. Al reflexionar sobre la vida de Margarita, también debemos considerar cómo su historia encaja en la narrativa más amplia de las mujeres en el poder a lo largo de la historia. Aunque su destino fue extremo, no fue único. Incontables mujeres a lo largo de la historia han sido sometidas a los caprichos de los hombres poderosos, controlando sus cuerpos y mentes para ganar beneficios políticos. La historia de Margarita es una de tantas que nos recuerda la importancia de entender la historia no solo a través del lente del poder, sino a través de las vidas de las personas que sufrieron bajo ese poder. A medida que seguimos explorando la desgarradora historia de Margarita de Austria, se hace evidente que su trágico destino no fue solo el resultado del sufrimiento personal, sino también un reflejo de las complejas y, a menudo, brutales dinámicas de su época. El acto de arrancarle los ojos, aunque devastador física y psicológicamente, fue solo una pieza en el rompecabezas más grande de su vida. Para comprender completamente la profundidad de su dolor y las consecuencias profundas de su mutilación, debemos dar un paso atrás y examinar las estructuras políticas y sociales que permitieron que un acto tan horrible ocurriera. Margarita nació en un mundo donde las mujeres a menudo no eran vistas como individuos con sus propios deseos, derechos o identidades, sino como activos valiosos para asegurar el poder político. La dinastía Habsburgo, que ocupaba una posición poderosa e influyente en la política europea, veía a Margarita no como una hija o hermana, sino como un medio para avanzar en sus metas estratégicas. Su vida, como la de muchas mujeres reales de su época, estuvo moldeada por los deseos de los hombres de su familia, que veían su matrimonio como una forma de consolidar alianzas políticas, más que como una unión basada en el amor o la elección personal. El matrimonio estratégico con Filiberto II, duque de Saboya, que debía fortalecer la influencia de la familia, finalmente llevó a su tragedia, ya que su cuerpo y su mente se convirtieron en el campo de batalla de un juego político sobre el que no tenía control. Así, su mutilación se convierte no solo en un evento aislado, sino en parte de un patrón más amplio de cómo las mujeres reales eran controladas y manipuladas para los fines políticos de sus familias. En una época en la que el poder dinástico lo era todo, las mujeres tenían poca agencia para tomar sus propias decisiones. Su valor se medía por su capacidad para asegurar alianzas, producir herederos y avanzar en los intereses políticos de su familia. La experiencia de Margarita pone de manifiesto las formas en que la vida de las mujeres se reducía a simples herramientas para la supervivencia dinástica, cuyo sufrimiento personal quedaba opacado por las demandas de poder. Es crucial entender que la mutilación de Margarita no fue un acto de locura ni de crueldad por la crueldad misma. El contexto político y religioso de la época jugó un papel significativo en la decisión. Durante el Renacimiento, la superstición y las creencias espirituales estaban profundamente arraigadas en la política europea, y muchos gobernantes creían que podían influir en el destino o controlar el futuro a través de medios sobrenaturales.
La eliminación de los ojos de Margarita fue vista por algunos de su familia como una forma de intervención divina, una manera de liberarla de las ilusiones y manipulaciones de la corte. Fue un acto fundamentado en el misticismo, la creencia de que al cegarla podrían darle una visión espiritual más clara, aunque significara sacrificar su visión física. En este sentido, el acto de mutilación no solo se trataba de control, también era una alineación con creencias religiosas que afirmaban que el sufrimiento podía conducir a la iluminación. Sin embargo, como sabemos por la historia, esta creencia en la purificación espiritual a través del sufrimiento físico resultó ser tan errónea como destructiva. Margarita, quien ya había sufrido enormemente a manos de su familia y las maquinaciones políticas de su tiempo, no fue liberada por este acto, sino más bien atrapada en una vida de mayor aislamiento y sufrimiento. Su ceguera no la acercó a alguna verdad divina. En cambio, la alejó aún más del mundo que la rodeaba. Fue apartada, abandonada por aquellos que se suponía debían cuidarla, y dejada a vivir sus días en aislamiento. Este acto, que se suponía debía forzarla a ver la verdad, solo sirvió para despojarla de su humanidad y dignidad. La idea de que los ojos de Margarita fueron arrancados en aras de revelar la verdad nos lleva a un punto más amplio. La manipulación de los cuerpos de las mujeres por parte de hombres poderosos para obtener ganancias políticas o personales no fue un fenómeno aislado. Fue, y en muchos aspectos sigue siendo, una realidad para las mujeres en posiciones de poder a lo largo de la historia, ya sea a través de mutilaciones físicas, matrimonios forzados o siendo silenciadas en la política de la corte. Las mujeres a menudo han tenido sus cuerpos controlados por las demandas de las estructuras patriarcales. La historia de Margarita es solo un ejemplo de cómo las dinámicas de poder de la época permitieron la explotación y victimización de las mujeres, cuyas vidas eran vistas como desechables cuando ya no servían a su propósito político. Lo que hace aún más trágica la historia de Margarita es el hecho de que, a pesar del papel de su familia en su sufrimiento, todavía se esperaba que ella llevara la carga de su mutilación con gracia y compostura. En una época en que la reputación de las mujeres lo era todo, la tragedia de Margarita no fue solo física, sino emocional. Era una princesa real que se había reducido a una figura lamentable, un símbolo de sufrimiento que ya no podía cumplir con sus deberes familiares. El costo psicológico de un evento tan terrible no puede subestimarse. El tener tu identidad despojada, no solo físicamente sino también social y políticamente, es una forma de violencia que va mucho más allá del mero acto de mutilación. En el caso de Margarita, su ceguera forzada no fue solo una negación de la vista. Fue una negación de la agencia, una negación de su derecho a vivir una vida definida por sus propias decisiones. Ya no era una real en el sentido tradicional, sino un relicto roto, escondida del ojo público, su sufrimiento en gran parte ignorado por las mismas personas que se suponía debían protegerla. El paisaje político de Europa en esa época no permitía la compasión ni la comprensión, solo valoraba a las mujeres por su capacidad para servir a los objetivos dinásticos de sus familias. La mutilación de Margarita se convirtió en un oscuro testimonio de las formas en que las mujeres reales fueron tratadas como herramientas para avanzar en el poder político, en lugar de como seres humanos con su propia autonomía. Pero al examinar la vida de Margarita, nos vemos obligados a confrontar la incómoda realidad de cómo los cuerpos de las mujeres fueron históricamente controlados, manipulados y a menudo destruidos por los mismos sistemas que se suponía debían protegerlas. Su tragedia no fue solo un evento aislado en la historia de la familia Habsburgo, sino parte de un patrón más amplio de violencia patriarcal que ha dado forma a las vidas de las mujeres a lo largo de la historia. Los ojos de Margarita fueron arrancados en un intento por controlar su destino, pero al hacerlo, su familia no solo la despojó de su visión, sino también de su sentido mismo de ser. Se convirtió en una víctima no solo de las maquinaciones políticas, sino del misógino arraigado que impregnaba las estructuras de poder de la época. El sufrimiento de Margarita es un recordatorio contundente de las formas en que las mujeres en el poder, ya sea en familias reales o en la sociedad en general, han sido tratadas como mercancías desechables.
Sus vidas han sido moldeadas por los caprichos de los que tienen poder, su valor medido por su capacidad para servir a las necesidades dinásticas o políticas. Al mirar hacia atrás en la historia de Margarita, recordamos que, aunque su tragedia pueda ser extrema, forma parte de una historia mucho más amplia de mujeres controladas, silenciadas y abusadas en nombre del poder. Al final, la vida de Margarita estuvo definida por una cruel ironía. Fue cegada en un intento por revelar la verdad, pero la única verdad que le quedó fue la brutal realidad del mundo que la rodeaba. Fue una mujer cuya vida estuvo moldeada por fuerzas políticas y religiosas, atrapada en un destino que no había sido suyo. Su historia es un recordatorio de las profundas estructuras de poder que históricamente han dado forma a las vidas de las mujeres y de la necesidad constante de empatía, comprensión y justicia en el trato con todos los individuos, independientemente de su género o estatus. A medida que seguimos desentrañando la trágica historia de Margarita de Austria, es crucial examinar las secuelas de su mutilación y cómo reflejan las consecuencias más amplias, tanto a nivel social como dinástico. La extracción de sus ojos no fue solo un acto aislado de crueldad, fue parte de un patrón más grande y profundamente arraigado de explotación y manipulación real que se extendió a lo largo de generaciones. Para Margarita, el sufrimiento físico que soportó fue solo la punta del iceberg. El impacto psicológico y emocional fue mucho más profundo. Después de la grotesca mutilación, Margarita fue efectivamente exiliada de la esfera pública. Una vez una princesa vibrante, llena de potencial para continuar el legado de su poderosa familia, ahora era una figura quebrada, una sombra de lo que había sido, apartada del mundo. A los ojos de los Habsburgo, ya no era un activo político valioso, sino una carga, alguien cuyo sufrimiento se había convertido en un símbolo de hasta dónde llegarían para mantener su dominio. Su exilio no fue solo físico, fue una forma de encarcelamiento psicológico. Margarita fue encerrada lejos del mundo, aislada de la política y la grandiosidad de la corte real. La misma familia que había orquestado su mutilación ahora la ignoraba, y su estatus previamente estimado como princesa real se convirtió en un recuerdo distante. Este aislamiento no solo se trataba de confinamiento físico, sino de borrar su presencia del paisaje político por completo. Margarita fue efectivamente borrada de la historia, su sufrimiento eclipsado por las maquinaciones políticas de los hombres en su familia. El daño psicológico que trajo este aislamiento no puede ser subestimado. Margarita era una mujer cuya identidad se formó no solo por su papel como miembro de la familia Habsburgo, sino por las poderosas relaciones que tenía con su familia y su corte. Al encerrarla, su familia destruyó su sentido de autoestima, reduciéndola a una mera sombra de la mujer que una vez fue. La violencia física infligida sobre ella arrancándole los ojos en un acto de falsa iluminación se vio agravada por esta crueldad emocional, dejando a Margarita para sufrir en silencio por el resto de sus días. La ceguera forzada de Margarita simbolizó no solo su tragedia personal, sino también el destino más amplio de muchas mujeres durante el Renacimiento. Las mujeres en familias reales a menudo eran vistas como herramientas políticas, valiosas por su capacidad para asegurar alianzas a través del matrimonio y su papel en la preservación de las líneas de sangre familiares. Pero cuando ya no servían a estos fines, eran descartadas y olvidadas. La vida de Margarita, por trágica que fuera, ilustra cómo las mujeres fueron silenciadas, manipuladas y descartadas cuando ya no encajaban en el marco patriarcal del poder. A pesar de la crueldad que enfrentó, la historia de Margarita plantea preguntas importantes sobre el poder y la autonomía. En su caso, la familia Habsburgo, en un intento por controlarla y mantener su dominio, le despojó de todo: su vista, su papel en la familia y, finalmente, su humanidad. Es difícil comprender el costo mental y emocional que esto habría tenido en alguien que alguna vez fue una figura real poderosa, pero que ahora fue reducida a una prisionera olvidada. Su vida se convirtió en un testimonio de cómo se ignoró históricamente la autonomía de las mujeres, especialmente cuando ya no se las consideraba útiles para fines políticos. Pero quizás el aspecto más perturbador de la mutilación de Margarita fue la justificación con la que se llevó a cabo.
En esa época, no era raro que las familias reales recurrieran al misticismo y las explicaciones religiosas para justificar sus acciones. Los Habsburgo creían que la ceguera de Margarita le permitiría ver la verdad, pero esta supuesta verdad no era más que una excusa para controlarla. La idea de que el sufrimiento físico podía llevar a la iluminación espiritual era una creencia común durante el Renacimiento, pero era una creencia que a menudo resultaba en tragedias personales, especialmente para las mujeres atrapadas en la intersección de la política, el poder y la superstición. Esta creencia en la verdad espiritual o mística fue utilizada como una herramienta de control, no solo sobre Margarita, sino sobre las mujeres en general. Las mujeres a menudo eran sometidas a formas extremas de violencia y privación en nombre de la purificación religiosa o espiritual. La mutilación de Margarita fue uno de los ejemplos más extremos, pero no fue único. A lo largo de la historia, las mujeres han sido sometidas a formas similares de control, ya sea mediante violencia física, abuso emocional o despojo de su autonomía. En el caso de Margarita, su mutilación no fue solo un acto de crueldad, fue un reflejo de la creencia profundamente arraigada de que los cuerpos de las mujeres podían ser utilizados como instrumentos para mantener el poder político y cumplir con las ambiciones dinásticas. También es importante señalar las dinámicas de poder en juego en el caso de Margarita. Los hombres de su familia, particularmente su tío Fernando, la veían no como una hija o hermana, sino como un activo político. Su mutilación fue un acto de control, una forma de hacer que se conformara con su visión de lo que debía ser. Fue una forma de silenciarla, de despojarla de su agencia y reducirla a una pieza en su juego de poder político. La idea de que la ceguera de Margarita de alguna manera la liberaría de las manipulaciones de la corte es un recordatorio escalofriante de cuán fácilmente las vidas de las mujeres eran controladas por los hombres que las rodeaban. El costo emocional y psicológico de este abuso debió haber sido devastador. Margarita no solo fue herida físicamente, fue emocional y psicológicamente marcada por la traición de su familia. Las mismas personas que se suponía debían protegerla, las personas en quienes más confiaba fueron las que le infligieron sufrimiento inimaginable. En cierto sentido, la mutilación de Margarita no fue solo una tragedia personal, sino un reflejo de las fuerzas sociales más amplias que gobernaban las vidas de las mujeres durante el Renacimiento. Fue tratada como una herramienta, un objeto para ser manipulado para obtener ganancias políticas, y cuando ya no sirvió para ese propósito, fue descartada. Pero en esta trágica historia también hay una lección importante. La vida de Margarita, aunque marcada por sufrimiento y pérdida, sirve como un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. A pesar de la crueldad que sufrió, Margarita continuó afirmándose, incluso frente a una adversidad abrumadora. Escribió cartas, trató de comunicarse con su familia e intentó mantener su dignidad. Al final, la historia de Margarita no es solo una de victimización, sino de resistencia silenciosa. Su sufrimiento es un testimonio de la fuerza y resiliencia de las mujeres a lo largo de la historia que han soportado crueldades inimaginables, pero que continuaron luchando por su agencia y su identidad. Al reflexionar sobre la vida de Margarita, también debemos considerar el legado de su sufrimiento. Su historia es un recordatorio de la importancia de la empatía y la compasión en el trato con todos los individuos, independientemente de su género o estatus. También subraya la necesidad de una mayor comprensión de las formas en que el poder, la política y la religión han dado forma a las vidas de las mujeres. La vida de Margarita puede haber estado marcada por la crueldad, pero también sirve como un poderoso ejemplo de cómo la historia a menudo pasa por alto el dolor y el sufrimiento de aquellos que fueron marginados, especialmente las mujeres en posiciones de poder. Al llegar al último capítulo de la trágica historia de Margarita de Austria, debemos preguntarnos, ¿qué impacto duradero tuvo su sufrimiento en la historia y qué lecciones podemos aprender de las profundas injusticias que sufrió? La historia de Margarita, marcada por la manipulación política, la crueldad y una devastadora violación de su cuerpo y autonomía, es un recordatorio conmovedor del trato histórico a las mujeres en el poder y su tratamiento como herramientas en los juegos políticos.
Las profundidades de su sufrimiento no fueron solo una consecuencia de la mutilación física, sino un reflejo de un sistema que buscaba borrar la autonomía de las mujeres, silenciar sus voces y desecharlas una vez que ya no servían para fines dinásticos. La historia de Margarita podría haberse perdido en la historia si no fuera por los pocos registros que aún existen, que documentan las atrocidades que enfrentó. Pero incluso en estos relatos, gran parte de su humanidad fue despojada, reducida a un mero evento trágico en el gran drama político de la dinastía Habsburgo. Fue víctima no solo de la ambición de su familia, sino de las fuerzas sistémicas que dictaban su valor, fuerzas que estaban enraizadas en el poder, la política y el patriarcado. Sus ojos fueron arrancados bajo el pretexto de revelar la verdad, pero en realidad lo que le robaron fue su cuerpo, su autonomía y su identidad. Cuando examinamos la vida de Margarita, no podemos ignorar las implicaciones más amplias de lo que le sucedió. Ella no fue una víctima aislada. Fue parte de una larga historia de mujeres que fueron sometidas a manipulación, violencia y explotación en nombre del poder político. El trato de Margarita en el Renacimiento es emblemático de un patrón mucho más amplio de violencia de género y control que trascendió su época. Las mujeres en las familias reales, como Margarita, a menudo se veían obligadas a navegar en un mundo en el que su valor no se medía por su carácter, intelecto o humanidad, sino por su capacidad para asegurar alianzas políticas y producir herederos. Cuando no cumplían con estos fines, eran descartadas ya sea mediante mutilación física, exilio o al ser forzadas al silencio. La mutilación de Margarita, que se justificó bajo la apariencia de un despertar espiritual, demuestra la intersección de la superstición, el poder y el control. Es un recordatorio de cuán profundamente las creencias religiosas y místicas estaban entrelazadas con las decisiones políticas en el pasado y cómo estas creencias a menudo se usaban para justificar la violencia contra las mujeres. Su familia, encabezada por figuras como su tío Fernando, creía que al quitarle los ojos le revelarían una verdad más profunda, pero en su lugar destruyeron su capacidad de ver el mundo no solo físicamente, sino política y emocionalmente. La mutilación de Margarita no fue un acto de liberación, fue un acto de dominación y control, una forma de silenciarla y despojarla de cualquier agencia que le quedaba. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de su tratamiento, la resiliencia de Margarita no puede ser pasada por alto. Incluso en su aislamiento forzado, continuó afirmando su identidad y comunicándose con quienes la rodeaban. Sus cartas, aunque llenas de tristeza, también revelan a una mujer que luchaba por mantener un sentido de sí misma. Puede que estuviera físicamente cegada, pero su fuerza interior permaneció intacta. La historia de Margarita, aunque trágica, habla del poder del espíritu humano frente al sufrimiento inimaginable. Su vida también nos desafía a examinar las formas en las que tratamos a los vulnerables en la sociedad actual. El sufrimiento de Margarita, aunque ocurrió hace siglos, no es una historia de un pasado lejano. Es un recordatorio de las formas en que el poder, el género y la violencia se cruzan y de cómo, incluso en tiempos modernos, la autonomía de las mujeres sigue siendo a menudo comprometida por razones políticas, culturales y religiosas. La tragedia de Margarita nos impulsa a preguntar, ¿cuánto hemos avanzado en el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres? ¿Y cuán lejos debemos llegar aún para asegurarnos de que las voces de las mujeres no sean silenciadas y sus cuerpos no sean controlados? Si bien no podemos cambiar el pasado, podemos aprender de él. La historia de Margarita es una advertencia clara de los peligros del poder sin control, la superstición religiosa y la objetificación de las mujeres. Su historia no es solo una de victimización, sino una de resiliencia, un recordatorio de que incluso frente a la crueldad y el aislamiento, el espíritu humano puede persistir. La vida de Margarita, aunque marcada por sufrimiento inimaginable, nos deja una lección poderosa: la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión en un mundo que a menudo olvida a los vulnerables. Al cerrar el libro sobre la vida de Margarita, es importante reflexionar sobre las lecciones que su historia ofrece.
¿Cómo podemos crear un mundo donde las mujeres no sean usadas como piezas en juegos políticos, donde sus cuerpos y mentes sean respetados, y donde sus voces sean escuchadas? La vida de Margarita, aunque trágica, puede servir como un catalizador para el cambio. Nos desafía a pensar críticamente sobre las formas en las que tratamos a quienes tienen poder, especialmente a las mujeres, y cómo podemos construir una sociedad que valore la empatía sobre el control, la libertad sobre la subyugación. Si has encontrado la historia de Margarita tanto inquietante como provocadora, nos encantaría conocer tus pensamientos. ¿Qué crees que podemos aprender de su vida y cómo crees que su historia ilumina el trato de las mujeres a lo largo de la historia? Deja un comentario abajo con tus reflexiones y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para más historias no contadas de la historias que nos recuerdan la importancia de entender el pasado para que podamos crear un futuro mejor para todos. Gracias por ver, y mantente atento para más narrativas históricas fascinantes que se adentran en los oscuros rincones del poder real y la resistencia humana. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante, aquí hay otro video interesante.